Era un día cualquiera en la imponente sede de la multinacional Global Tech, un edificio de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. Allí trabajaba Eduardo Morales, el CEO reconocido por su carácter fuerte y su humor sarcástico. Aquel día, durante una reunión informal en la sala de descanso, Eduardo bromeó con una nueva empleada. Clara, una joven mujer negra que se había incorporado recientemente al equipo administrativo. Clara tenía una sonrisa tranquila y un aire de confianza que no pasaba desapercibido. Mientras todos charlaban sobre la agenda del día, Eduardo, sin mala intención, le dijo en tono jocoso: «Oye, Clara, ¿puedes traducirnos esto? Vamos a ver qué tan políglota eres». Lo que parecía una broma inocente no tardó en volverse algo completamente inesperado. Clara, con total naturalidad, tomó el documento que Eduardo le mostró y comenzó a leerlo en un idioma que nadie en la sala reconoció de inmediato. Luego tradujo su significado al español con precisión. Los presentes quedaron boquiabiertos. Eduardo frunció el ceño incrédulo y preguntó: «¿Eso fue ruso?» «Sí, señor», respondió Clara con una sonrisa serena. «También hablo francés, alemán, italiano, árabe y mandarín». El silencio se hizo absoluto. Nadie había esperado esa respuesta. Eduardo se quedó sin palabras por un momento, mirando a Clara con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿7 idiomas?», repitió. «¿En serio?». Clara asintió, con la misma calma de siempre. «Sí, he dedicado gran parte de mi vida a estudiar y practicar esos idiomas. Es parte de mi pasión por la comunicación y la cultura». Lo que comenzó como una broma rápida se convirtió en la historia del día. Eduardo, conocido por su escepticismo y sarcasmo, acababa de descubrir que había subestimado a alguien que, sin hacer ruido, poseía un talento extraordinario. Eduardo intentó retomar su actitud habitual, pero la curiosidad pudo más que el orgullo. Se acomodó en la silla y, con una sonrisa irónica, dijo: «Está bien, Clara. Supongamos que es cierto. ¿Y cómo aprendiste todos esos idiomas?». Clara dejó el bolígrafo que tenía en la mano y lo miró directamente a los ojos. «Viajando, trabajando y sobre todo escuchando a la gente. Mi padre siempre decía que cada idioma es una llave que abre una puerta a un mundo diferente. Así que me propuse reunir tantas llaves como pudiera». Los demás empleados la miraban fascinados. Eduardo, todavía incrédulo, decidió ponerla a prueba. «Bien, entonces, si yo te hablo en francés, ¿podrías responderme sin problemas?». Clara le devolvió una frase impecable, con una pronunciación perfecta que hizo que incluso la gerente de marketing, que había vivido un año en París, se quedara impresionada. Eduardo frunció los labios, como reconociendo internamente que no esperaba ese nivel. «Muy bien», continuó. «¿Y en alemán?». Clara no dudó un segundo. Cambió de idioma con la fluidez de alguien que respira sin pensarlo, y relató un breve párrafo sobre la historia de la empresa como si fuera una nativa. El grupo estalló en murmullos de sorpresa. Eduardo se reclinó en su asiento y cruzó los brazos. «Esto no es normal», dijo, más para sí que para los demás. «¿De dónde viene todo esto?». Clara tomó aire, como si supiera que contar su historia no sería breve. «Supongo que empezó cuando yo tenía 8 años». Todos hicieron silencio. Algo en su tono indicaba que lo que estaba a punto de decir no era una anécdota cualquiera. Eduardo, sin darse cuenta, dejó a un lado la broma y empezó a escuchar con verdadera atención. «Vivía en un pequeño pueblo costero de Ghana», comenzó Clara. «Mi madre era maestra y mi padre pescador. No teníamos mucho, pero siempre había libros en casa. Un día mi padre trajo a casa una vieja radio de segunda mano. Por las noches, mientras él remendaba redes y mi madre preparaba la cena, yo escuchaba estaciones extranjeras. No entendía nada, pero me fascinaba el sonido de las palabras. A los 10 años, un grupo de voluntarios de distintas partes del mundo llegó a nuestro pueblo.
Había franceses, italianos, chinos, y yo me pasaba las horas observándolos, intentando copiar lo que decían. Una voluntaria canadiense me regaló mi primer diccionario francés-inglés. Fue como abrir una ventana nueva en mi mente. Eduardo se inclinó hacia adelante, intrigado. Clara continuó. A los 12 ya podía entender conversaciones básicas en 3 idiomas. Trabajaba ayudando a turistas para practicar y cada moneda que ganaba la guardaba para comprar libros o pagar algún curso. Uno de los empleados, que hasta ese momento solo escuchaba, no pudo evitar preguntar. ¿Y cómo llegaste aquí? Clara sonrió levemente. A los 16 gané una beca para estudiar en Europa. En cada país que visitaba aprendía un idioma nuevo. No era fácil. A veces dormía en estaciones de tren, comía muy poco, pero nunca dejé de aprender. Para mí, cada idioma era una oportunidad, una herramienta para cambiar mi vida. Eduardo la miraba con una expresión distinta, mucho más humana y menos arrogante que al principio. Era evidente que por primera vez en mucho tiempo estaba genuinamente impresionado. Sigue, dijo con voz grave. Quiero saber qué hiciste después de Europa. Después de Europa, prosiguió Clara, recibí una oferta para trabajar como intérprete en una organización humanitaria. Me enviaban a zonas de conflicto, a campamentos de refugiados. Ahí comprendí que los idiomas no solo servían para hablar, sino para salvar vidas. La sala estaba en silencio absoluto. Los rostros de los empleados reflejaban sorpresa y admiración. Eduardo, que pocas veces mostraba emoción, parecía absorbido por cada palabra. Recuerdo una misión en Medio Oriente, dijo Clara. Había un niño perdido, llorando, rodeado de personas que no entendían su idioma. Nadie podía ayudarlo. Me acerqué, le hablé en su lengua natal y vi cómo sus ojos se llenaban de alivio. Encontramos a su familia gracias a unas simples palabras. Ese día entendí el verdadero poder de lo que hacía. Eduardo respiró hondo. No estaba acostumbrado a escuchar historias que lo conmovieran, y mucho menos de alguien que apenas conocía. Y de ahí, ¿por qué dejaste un trabajo así para venir aquí? Preguntó, todavía incrédulo. Clara bajó la mirada un momento, como si evaluara cuánto decir. Porque después de años de viajes y misiones, necesitaba estabilidad. Mi madre enfermó y quise estar en un lugar seguro, con un empleo fijo. Vine a esta ciudad porque aquí viven unos viejos amigos, y porque pensé que ya no habría sorpresas para mí. Varios sonrieron al escuchar la última frase, sabiendo que aquella no sorpresa ya se había convertido en el centro de atención de toda la empresa. Eduardo, sin apartar la vista de ella, dijo, «Parece que las sorpresas te encontraron a ti». Clara sonrió con un gesto tranquilo, pero en sus ojos se notaba una chispa de orgullo. Eduardo se recostó en su silla, como si estuviera procesando lo que había escuchado. No era común que alguien lo dejara sin palabras, y menos aún alguien a quien él, minutos antes, había subestimado. «Supongo que sí», respondió ella. «Pero la vida siempre encuentra la forma de ponernos a prueba». Un murmullo recorrió la sala. Algunos empleados empezaban a mirarse entre sí, como si estuvieran presenciando algo más grande que una simple conversación de oficina. Eduardo tomó la palabra nuevamente. Dijiste que hablas 7 idiomas. ¿Cuáles son? Inglés, francés, español, alemán, árabe, mandarín y ruso, enumeró Clara con naturalidad. Un par de empleados soltaron un leve silbido de asombro. Eduardo, que siempre había creído que el poder se medía en cifras y contratos, empezaba a entender que había otras formas de imponerse en una sala. «¿Y todos los aprendiste viajando, trabajando, escuchando?», dijo en voz baja, más como una afirmación que una pregunta. Clara asintió. «No hay escuela más poderosa que la necesidad. Cuando quieres sobrevivir, te adaptas, y cuando quieres crecer, aprendes». Eduardo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. «Creo que no me he encontrado con alguien así en mucho tiempo». Los presentes sabían que eso, viniendo de él,
Era prácticamente un cumplido extraordinario. Clara, sin perder su calma, añadió: No se trata de mí, Eduardo. Se trata de las oportunidades que no vemos porque creemos que ya lo sabemos todo. Él la miró un instante más y por primera vez en la reunión, sonrió de verdad. La tensión en la sala se había transformado en un ambiente de respeto y curiosidad. Incluso aquellos que al principio habían sonreído ante la idea de probar a Clara, ahora parecían incómodos con sus propios prejuicios. Eduardo rompió el silencio. Clara, ¿te gustaría trabajar más de cerca conmigo? Un par de empleados abrieron los ojos con sorpresa. Era bien sabido que Eduardo no ofrecía puestos así, y mucho menos a personas recién llegadas. Clara lo pensó unos segundos antes de responder. Depende. Su voz fue serena pero firme. No acepto ofertas por impulso. Eduardo arqueó una ceja, intrigado. ¿Y qué necesitas para decidir? Saber que se valora el respeto tanto como el talento. No vine aquí para impresionar a nadie, sino para trabajar y vivir tranquila, contestó ella, mirándolo directo a los ojos. Un silencio denso cayó sobre la sala. Eduardo la sostuvo la mirada unos segundos, y luego asintió lentamente. Eso, puedo respetarlo. Varios empleados intercambiaron miradas. Era como si acabaran de presenciar un duelo silencioso, donde las armas no eran más que palabras, pero la victoria era evidente. ¿Entonces lo pensarás?, preguntó él. Lo pensaré, repitió Clara con una pequeña sonrisa. La reunión terminó minutos después, pero la historia de lo que había pasado allí no tardó en recorrer cada rincón de la empresa. Para muchos, había sido una lección de humildad. Para Eduardo, había sido un recordatorio de que el verdadero poder no siempre se mide con números. Y para Clara, simplemente, un día más, en el que la vida le demostraba que siempre podía sorprenderla. Al día siguiente, la empresa parecía diferente. No era que hubieran cambiado las paredes ni el mobiliario, pero el aire estaba cargado de conversaciones sobre Clara. En la cafetería, en los pasillos, incluso en los mensajes de grupo, todos comentaban la escena del día anterior. Algunos lo hacían con admiración. ¿Te imaginas hablar 7 idiomas así, como si nada?, decían. Otros con cierta incomodidad. El jefe se la pasó mirándola como si fuera la única persona en la sala. Pero para Clara, nada había cambiado. Llegó temprano, con su carpeta en mano, su uniforme impecable y esa serenidad que parecía acompañarla siempre. Mientras limpiaba la zona de recepción, escuchó pasos detrás de ella. Giró levemente y vio a Eduardo. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Ella dejó a un lado el paño y lo miró. Claro. Subieron juntos a su oficina. Eduardo no perdió el tiempo. Estuve pensando en lo que dijiste ayer sobre el respeto y el talento. No suelo reconocerlo, pero tenías razón. Clara lo observó, esperando que continuara. Quiero ofrecerte un puesto oficial como intérprete para nuestros clientes internacionales. El salario sería el doble del que tienes ahora y... Hizo una pausa. El respeto, garantizado. Clara lo pensó. Sabía que esa oferta era más que un trabajo. Era un gesto de alguien que había aprendido algo. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición, que nunca me pidas que use mis idiomas para humillar o probar a alguien. Eduardo sonrió de lado. Trato hecho. Ese día la empresa no solo ganó una intérprete excepcional, ganó sin saberlo un cambio en su cultura. Porque a partir de entonces, todos recordaron la lección que Clara había dado sin levantar la voz. Que el respeto abre más puertas que cualquier título. Los meses siguientes fueron una revolución silenciosa en la empresa. Clara, ahora en su nuevo puesto, se convirtió en la pieza clave para cerrar acuerdos internacionales que antes parecían imposibles. Sus habilidades lingüísticas impresionaban, pero lo que realmente marcaba la diferencia
Era su forma de tratar a cada persona con la misma dignidad, sin importar si era un alto ejecutivo o el personal de limpieza. Eduardo, que solía entrar a las reuniones con un aire distante, empezó a mostrarse más abierto. Observaba a Clara interactuar con clientes de Japón, de Rusia o de Arabia Saudita, y se daba cuenta de que no solo traducía palabras, traducía respeto. Un día, en una junta con un importante socio francés, el cliente se detuvo a mitad de la conversación para decir: «Su intérprete no solo habla nuestro idioma, señor Eduardo, habla con el corazón». Ese comentario quedó grabado en él. No era común que alguien lo elogiara de esa forma, y mucho menos que ese elogio se lo llevara a otra persona. Pero lejos de sentirse opacado, Eduardo sintió orgullo. Sin embargo, la mayor transformación no fue la de la empresa, sino la suya propia. Empezó a reconocer y valorar las historias detrás de cada empleado. Descubrió que el guardia de seguridad había sido profesor, que la recepcionista escribía poesía y que el mecánico del edificio pintaba cuadros impresionantes. Clara había encendido algo que no se apagaba: la curiosidad por ver más allá de las apariencias. Y aunque nunca lo admitió abiertamente, Eduardo sabía que aquel día, cuando bromeó pidiéndole a una joven que tradujera, había recibido una lección que cambió para siempre su forma de liderar.